Chicos, vení. Está. Sí. Vení. Sí. Jóvenes, buen día, espero se encuentren bien. El día lunes no pudimos conectarnos en vista de que estaba mal de salud y bueno, pues le he solicitado a la representante del curso para que les comunique este aspecto. Sin embargo, vamos a ver otro momento para objeto de recuperar esta clase, ¿ya? Es la segunda clase que estamos pasando, ¿no? La semana pasada hemos pasado, el día miércoles también. Y bueno, ahora estamos viéndonos de una semana. Habíamos dejado el tema de la introducción al comercio exterior, una parte, y bueno, lo vamos a concluir y vamos a llevar el tema 2. Y a fin de esta clase vamos a determinar qué día vamos a dar el examen, ¿ya? Pueden habilitar sus cámaras, por favor, objeto de poder ya empezar con las clases. Si no me equivoco, hemos quedado... no, por acá creo que están los transportes, si no me equivoco. ¿Ya? Sí, por acá nos hemos quedado. Un poquito yendo con lo que es ya este tema. Cuando hablamos de comercio exterior, obviamente tiene que traspasar la mercancía, para hacerles recuerdo, ya del punto fronterizo. Mientras no traspase, a no ser que sea bajo otro régimen, pues se considera que sea exportación. Mientras no haya un traspaso de frontera, no hay exportación. Les vuelvo a recalcar, sería bajo otro régimen que se haga la exportación. Los medios de transportes por los cuales se hacen las exportaciones, tanto las importaciones, son 4 tipos, ¿no? El transporte terrestre, el transporte aéreo, el transporte férreo y el multimodal. Y también hay el transporte marítimo, serían 5, ¿no? Dentro del transporte terrestre, ya este tipo de transporte internacional de mercancías ofrece la posibilidad de trasladar los productos de manera directa y rápida y además económica. Bolivia utiliza el transporte terrestre, ¿no? Básicamente en su mayor cantidad, en vista de que las exportaciones que se realizan son por vía terrestre, ya sea a los puertos de Chile o también a Perú.
a Perú, pero según lo que se hicieron análisis y bueno, lo que las autoridades informan es que un poquito sale elevado el costo y además no hay mucha seguridad, creo. Entonces, por esa situación es que no se está utilizando mucho el puerto de Hilo, pero está ahí la predisposición del país de Perú para que nuestros productos puedan salir por ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de transporte terrestre, pues se tiene un documento que ustedes tal vez ya han visto o no lo han visto, creo que sí lo han visto, el que certifica que obviamente es un transporte legal, que es el MICTA, el Manifiesto Internacional de Carga. Ya, y aquí tenemos un ejemplo del Manifiesto Internacional de Carga, que básicamente se consignan todos los datos que da fehaciente al transporte de la mercancía. Como les decía, hay otro transporte también, otro medio de transporte que no se utiliza mucho ya, y ha quedado un poco tal vez al olvido por las autoridades bolivianas. Bueno, yo tenía conocimiento que estaban empezando a reactivar, pero ya ahí ha habido un problema social. Lamentablemente en nuestro país pasa esa situación, ¿no? De pronto quieren habilitar este transporte para que se pueda llevar mayor cantidad, digamos, y también el costo es obviamente menos. El transporte férreo y que se vuelva a habilitar desde, si no me equivoco, desde Oruro, desde La Paz, que llega a los puertos de Chile. Entonces, ha habido un problema social, ya un conflicto por el tema de intereses de los transportistas. Han hecho un bloqueo indicando de que les va a perjudicar en vista de que ellos son los que hacen el transporte de minerales y otros mercancías a granel. Entonces, creo que ha dado la empresa, tanto el gobierno, un paso atrás para que posteriormente con ellos mismos hagan las tratativas, firmen unos convenios y bueno, vuelva este transporte. Definitivamente este transporte antes de que sea privatizado era muy bueno. Brindaba la facilidad de transportarse de un punto a otro, además que era económico. Obvio que el tiempo no era según lo que uno quiere, ¿no? Era algo un poquito más que el terrestre, ¿ya? Pero ahí está la posibilidad de utilizar ese transporte, ¿ya? Entonces, este medio de transporte, el ferrio, pues se utiliza para transportar distancias largas, ¿no? Y bueno, duración del trayecto es muy superior que el transporte por, en camiones, ¿ya? El documento que hace legalidad este transporte es la carta por Telsin, ¿no? Aquí no hemos tenido la oportunidad de bajar el documento, pero ya ustedes lo han debido ver. El transporte multimodal, como les indicaba ya, es la combinación de dos transportes. ¿Ya? Se denomina así el transporte internacional de mercancías que se lleva a cabo utilizando dos o más medios. Su gestión es realizada por los operadores de transporte multimodal, ¿no? OTM, que suelen ser empresas o personas especializadas en este ámbito. El transporte multimodal cuenta con la ventaja de una disminución tanto en los costos como en la duración del trayecto. Si nosotros queremos hacer una importación desde ultramar, qué sé yo, desde China, desde Estados Unidos
hasta Bolivia. Entonces tenemos que utilizar este transporte, este medio de transporte, el multimodal. Primero que vamos a realizar el transporte por vía marítima, ¿no? Y una vez que llegue a los puertos correspondientes, ya sea Iquique o Arica, no sé, o a otro puerto de desembarque, a partir de ello, pues se tiene que contratar otro transporte, que sería el terrestre, para que llegue hasta eh, aduana interior o aduanas de frontera dentro de nuestro país, ¿ya? Entonces, es muy utilizado en su mayor parte. A no ser que tengamos mar propio, pero lamentablemente no lo tenemos. Sí se estaba realizando el transporte a los puertos de Huaki, que se encuentra en La Paz, en el departamento de La Paz, pero bueno, creo que no ha tenido mayores, digamos, mayor utilización. Bueno, ha habido otros problemas también y por ello ya pues ya no se utiliza este puerto, que era vía fluvial. Hay otro transporte por Santa Cruz. Ustedes han debido escuchar y tal vez alguno de sus docentes les ha explicado. Ya existe otro transporte fluvial que es al puerto de, bueno, se me fue ahorita el nombre, van a disculpar, que es con Santa Cruz, ¿no? Se tiene esta facilidad incluso de poder ampliar este puerto a objeto de que pueda conectar con los países de Paraguay, ¿ya? Entonces, se está viendo esa posibilidad y bueno, pues sería excelente que se pueda habilitar, ¿no? Obviamente se ha visto que también ustedes saben y por los canales televisivos han mostrado el conflicto que ha habido hace años atrás. Tenían que hacer la construcción, el corredor bioceánico, ¿no? Desde los puertos de Chile hasta la conexión con Brasil, perdón. Entonces, ha habido problemas y todo aquello y bueno, ese proyecto se ha quedado ahí nomás. Pero sería interesante porque básicamente aprovecharíamos, y eso sí hacía un análisis, en varios aspectos. El tema turístico, el tema de servicios, ¿ya? De alimentación, qué sé yo, otros servicios más que básicamente nos entraría como ingresos extras a nuestro país, pero bueno, eso está ahí, ¿ya? El Puerto Buch, perdón, me he olvidado, el Puerto Buch. El Puerto Buch es un puerto donde se hace la conexión por vía fluvial, ya con otros países que están cercanos a la ciudad, al departamento de Santa Cruz. Por otro lado, tenemos el transporte internacional aéreo, ¿ya? Es más rápido, es más, se ahorran tiempo, bastante tiempo, pero ahí está un pero, ¿no? Que resulta que es un poco costoso, ¿no? Ustedes, por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo, se puede importar mercancía desde Chile, ¿ya? Y a Bolivia llega exactamente en 72 horas. Ya ese es el tiempo establecido de acuerdo a ley. Pero en la práctica muchas veces se demora un poquito más. Sin embargo, si ustedes hacen la importación por vía aérea, ya obviamente que la mercancía va a llegar pues de acá a Chile por vía aérea son exactamente 2 horas, ¿ya? 2 horas es. Entonces, en 2 horas, hasta que hagan el proceso, ya pues en un día pueden tener su mercancía. Sin embargo, el costo de transporte es un poco elevado y por eso que no muchos lo utilizan. Pero, sin embargo, tratándose de mercancías con alto costo, es decir, con alto valor, como por ejemplo el oro, ¿ya? Se lo tiene que hacer a través de este medio. ¿Por qué?
porque ustedes saben de que cuando hay una mercancía con alto valor, pues ahí está otros problemas inherentes, así se vaya contratando el seguro, es decir, ahí puede sufrir asaltos y todo aquello, entonces es un medio más eficiente para poder transportar el oro y aquellos productos o mercancías que tengan alto valor económico, ¿ya? Aquí tenemos el Airwall Bill, ¿ya? Documento de manifiesto para poder hacer el transporte de mercancías desde un punto de origen hasta destino. Bueno, eso sería con respecto al tema que teníamos pendiente para concluir, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema que se termina? Si tiene alguno de ustedes, lo puede hacer, ¿ya? O si no, vamos a pasar al siguiente tema. Lice, buenos días. Una pregunta. Dígame, buen día. ¿El transporte más utilizado cuál es? El transporte más utilizado, ¿ya? Habiliten sus cámaras. Señorita Arando, buen día. Perdón, ¿cuál es su nombre? No sale acá. Andrea. Andrea, muy buenos días. A ver, el transporte más utilizado dentro de nuestro territorio para hacer exportaciones es el terrestre. Y por eso tal vez está este ejemplo que ustedes ven acá, ¿ya? La zona más utilizada y transitada es la frontera de Tambo Quemado. Pisiga también, ya existe el asfalto. Antes no había asfalto, pero ahora ya hay asfalto, pero el transporte más utilizado es el terrestre. En vista de que puede ahorrar costos y también puede ahorrar tiempo. Como ustedes saben, obviamente desde Santa Cruz hasta los puertos de Chile tienen que llevar. Es un poco lejos, pero es el más utilizado. Se ha visto, como les decía, la posibilidad de que se pueda exportar por Puerto Buch, pero bueno, las condiciones no están dadas todavía al 100%. Les diré de que cuando llueve, incluso se ha propuesto de que se haga una conexión vía férrea, ¿ya? Que directamente va a llevar cantidad de mercancía, pero cuando llueve, en las épocas de lluvia, sube tanto el agua que lo tapa, incluso lo taparía las carreteras y lo tapa, ¿no? Entonces, por ese aspecto se ha visto de que no más tenemos que seguir saliendo por los puertos de Chile. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, jóvenes? Adelante, Yáñez Álvaro, me imagino, ¿no? Bueno, Álvaro no pregunta nada. Si no hay otra pregunta más, vamos a pasar al siguiente tema, jóvenes. ¿Ya? Vamos a cerrar esta parte. El siguiente tema que vamos a tocar ya exactamente se trata de la productividad del trabajo y ventaja comparativa utilizando el modelo clásico de David Ricardo. ¿Ya? ¿Cuál será su modelo? Pues ahora lo vamos a ver. Bueno, el modelo de David Ricardo siempre en función a las exportaciones, tanto importaciones y beneficios que produce a los países, ya refiere lo siguiente, define que cada país debe especializarse en producir aquellos productos o bienes o servicios en los que sea más eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Si un país produce un determinado bien, ejemplo, tal vez la producción de coches, de autos, ¿ya?
producción de cada país tiene una característica. Por ejemplo, México produce vehículos, produce otros bienes también. Ya actualmente está implementando y está produciendo aviones, imagínense, ¿no? Y con México tenemos un convenio suscrito. Entonces, bueno, a ver qué beneficios nos trae ello para poder comprar aviones. Por otro lado, tenemos el país vecino de Chile, que básicamente de Chile se importa todo lo que son los caramelos, qué sé yo, galletas, jugos, etcétera, ¿no? Por otro lado está la tela chilena que bastante se utiliza dentro de nuestro mercado, ya para la confección de prendas de vestir. Entonces, cada país tiene una característica de producción y por eso, de acuerdo al modelo de David Ricardo, dice, tiene que especializarse en aquello que puede producir más, que tiene beneficios. Ya dentro de nuestro país hay ciertamente la explotación para poder importar, no hay tanto así la producción, ¿no? Sino lo que nosotros hacemos es explotar el tema de los yacimientos gasíferos, ya, y lo exportamos el gas. Por otro lado, hay también que hacemos la exportación de minerales, que en el anterior tema hemos visto, según las estadísticas, ya en segundo lugar está el oro y otros metales más. Entonces, en cuanto a minerales, sí estamos explotando y exportando a la vez. Pero no se olviden de que como son recursos naturales no renovables, en algún momento se va a agotar. Entonces tenemos que buscar otros medios de ingreso y otros medios de producción a objeto de que le pueda dar sostenibilidad a nuestro país. Entonces, volviendo a este punto de David Ricardo, dice, tienen que especializarse, ¿de acuerdo? Hacía una referencia con respecto a esto. Antes, por los años 40, etcétera, todos hacían todo lo que podían y todos eran todólogos, ¿no? Pero ya Fayol, que es un incursionista en este tema de la administración, ha creado la gran división del trabajo, pero de ahí a otro autor también hace la incursión de la gran división de la especialización, es decir, cada área debe especializarse en ser técnico en un área específica. Y de ahí ya van surgiendo, y bueno, actualmente, por ejemplo, si ustedes se dan de cuenta, existen las especializaciones. Uno ya no, con el hecho de haber obtenido el título, ya no simplemente es ello, ya las exigencias son mucho más allá. Por ejemplo, les piden una especialización, primero les piden el tema, por ejemplo, para ser docente, les piden el título de diplomado en educación superior. No, antes no había ese aspecto, pero ya con el avanzar del tiempo se pide ese aspecto. Y no solamente eso, ya piden diplomados, pero en el área específica y también maestrías. Y bueno, ya hay otro cargo más elevado, que es el doctorado, y bueno, aparece otro más. Entonces, cada vez va avanzando. Y en este aspecto también es lo mismo en la ciencia y tecnología. Si bien ha habido un avance, qué sé yo, hace años atrás, pues para más adelante las exigencias son un poco más fuertes. Es como en el caso de, por ejemplo, este medio que estamos utilizando, ¿no? Las clases vía Zoom. Hace años atrás no había esta posibilidad, ¿no? Sí habían las videoconferencias, que era muy distinto, ¿no? Que las clases Zoom. Ahora podemos estar conectados, entonces es una parte del avance tecnológico también. Y con respecto a este modelo que David Ricardo hace referencia, ya ustedes por los canales televisivos y las redes sociales saben muy bien de que hay una empresa internacional que es dueño y señor de todo este sistema, ¿no? Y bueno, aplica este modelo.
el país que tiene especialidad en ello, pues aplica este modelo, ¿no? Y se dedica netamente en él. Además que el modelo de Ricardo o ricardiano es un modelo económico desarrollado por David Ricardo en el siglo XIX, el cual intenta explicar la relevancia de las ventajas comparativas en el mercado o en el comercio internacional. Es decir, ¿qué ventajas tenemos con respecto, puede ser nuestro país con respecto a otro país? Por eso hacer referencia en esto, ¿no? Cuando nos dice especializarse. Nosotros tenemos que ser especialistas en producir algo, ¿ya? Pero por el momento solamente estamos dependientes en lo que es la explotación de minerales. Los países comercian internacionalmente por las razones básicas, como vamos a verlo, por ejemplo, acá, ya son diferentes entre sí y en términos de clima, ¿ya? Y eso ayuda mucho, ¿no? El clima, por ejemplo. No es lo mismo producir, por ejemplo, la soya en otro lugar que no sea Santa Cruz. No podemos hacer producción de la soya, qué sé yo, en Oruro, La Paz, en Sucre también, ¿no? No se puede producir. ¿Por qué? Porque el clima no da el, las garantías, ¿no? Pero por otro lado, tampoco en Santa Cruz se puede sembrar quinoa, por ejemplo, que es el otro extremo que es en el occidente que se siembra. No podemos llevar a quinoa al oriente y sembrar quinoa. Definitivamente no va a haber, no va a dar. Y por eso hace referencia a estos términos. Por otro lado es la tierra, tiene que garantizarse que haya tierra, ¿ya? A objeto de garantizar la producción. El capital que se vaya a invertir, que es muy importante. Si no hay capital, básicamente no hay la producción correspondiente. Y el trabajo cuando hablamos de la mano del hombre, ¿no? Que tiene que ser un poco económico. Y en esta parte hacerles alguna referencia. Algunos países hacen el tema de, obviamente que no está relacionado con esto, pero hacerles la referencia, ¿ya? De que hablando de la mano de obra, en Bolivia es un poco baja, ¿no? Y por eso que, por ejemplo, bajo el sistema RITEX, los países del exterior, como es Estados Unidos, contrata este servicio bajo el régimen RITEX, ya los trae, en Bolivia se perfecciona, se concluye y se los vuelve a exportar lo que es el oro, las joyas de oro que se hace. Hay 3 empresas que lo hacen acá. Es Orwell, ya Christie's, después exportadores bolivianos. De exportadores bolivianos, tanto de Orwell creo que siguen hasta la fecha realizando estas operaciones, pero ya de la otra empresa desconozco. Pero bueno, son referencias, ¿no? También debe haber otros productos. Había las prendas de vestir, por ejemplo, los peruanos nos enviaban, había la empresa Punto Blanco, si no me equivoco, que se trabajaba con pelo específico de conejo, ya Angora. Entonces, de ahí a la fecha, pues no sé en qué habrá quedado, creo que ya no hay, o si habrá, no sé. Entonces, por un lado es el trabajo por la mano de obra, que es barata, y ustedes saben también, los americanos, por ejemplo, contratan los servicios de los chinos, ¿ya? Y ustedes son conscientes de ello. Todo lo que nos llega en su mayor proporción es producto chino, ¿ya? Obviamente algunos no dicen, van a leer sus mismos celulares, a ver, van a buscar en la parte posterior del celular, lo destapan, donde dice la batería, ahí está Made in China, otros dicen Made in Vietnam, otros dicen Made in México, Argentina, dependiendo del origen. Entonces, la mayor cantidad, pero si ustedes se fijan, sus equipos de sonido, sus televisores, la revisión hagan, ya hay una plaqueta posterior al televisor, al equipo, dice Made in China. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, las firmas grandes
hacen el contrato con China y llevan esa tecnología a China y en China pues se produce, ¿no? Por otro lado, también está el tema tecnológico, ¿ya? Mucho tiene que ver porque ya no es tanto el tema operativo de manejar manualmente, así hacer las cosas. Ustedes mismos van a ingresar, tal vez a ver si nos da el tiempo correspondiente para la próxima clase, tal vez verlo un poco el tema de producción de aviones. Es todo tecnológico, ¿no? Poco se hace el tema de manual. Entonces, existe bastante inversión en ello, ¿ya? Tratan de lograr economías de escala de producción, es decir, con ello quieren subir su economía, ¿ya? Por otro lado, el modelo ricardiano se basa en las diferencias tecnológicas entre países. Hace esa medición, es decir, qué país tiene una tecnología de repunte y qué país tiene una tecnología medianamente que va desarrollando, ¿no? Entonces, son esos aspectos que toma David Sicardo para aplicar el tema de ventajas comparativas, ¿ya? Además que estas diferencias tecnológicas se reflejan en la diferencia de la productividad de trabajo. Dentro de este campo, de las ventajas del comercio para dos países en función de supuestos, todo es en función de supuestos, ¿no? No hay algo establecido y decir, no, esto es efectivamente lo que se puede aplicar, pero no, tiene que ser bajo supuestos. El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que fundamenta ya la teoría del comercio internacional y demuestra que los países tienden primero a qué, como a un principio hemos tocado, a especializarse en algo que ellos puedan, en aquello que ellos son más capaces de producir, ¿ya? Y exportar, ¿ya? Y esto es ya la exportación, primero hemos hablado del tema de producción, y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más bajo respecto al resto del mundo. Entonces, por eso les había indicado el tema de los productos o las mercancías de origen chino. Ya, el costo es muy relativamente bajo. Hacerles referencia tal vez para que ustedes puedan tener conocimiento. Muchos de los nuestros bolivianos viajan a China, ya viajan a China y hacen fabricar lo que ellos desean. Hay algunos productos que, por ejemplo, ustedes, las damas, ya utilizan los... hay algunas figuritas que se pegan en los cuadernos, ¿no? Ya. Alguien llevó una idea hasta China y, bueno, ha hecho fabricar ello. Bueno, los chinos, porque es económicamente, lo han fabricado rápidamente. Y bueno, ustedes van a ver cuando vayan a una tienda, ya no es necesario de estar, qué sé yo, graficando incluso el tema de las etiquetas y todo aquello, ya pues es un diseño que los chinos lo han hecho y ya con el costo que es relativamente muy bajo, desde ahí viene. Y producirlo en Bolivia es un poquito caro, ¿no? Entonces, esta especialización bastante lo están aplicando los chinos, ¿ya? En los que son comparativamente más eficientes que los demás y que tendrán a importar los bienes en los que no son más eficaces. En este aspecto, por ejemplo, nosotros somos un país en su mayor parte consumidor, ¿no? Ya es el claro ejemplo que les he dado de estas etiquetas, stickers, qué sé yo, de origen chino. Nosotros no podemos hacerlo, por tal motivo aplicamos esta parte, ¿no? Importar todo en su mayor cantidad, importación. Y hacerles referencia tal vez con lo que tocábamos la balanza comercial.
que dentro de nuestras exportaciones son mínimas y nuestras importaciones son mayores. Entonces, hay un desequilibrio en lo que llamamos balanza comercial. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica la balanza comercial, ¿ya? Y que por tanto producen unos costos comparativamente más altos que el resto del mundo, ¿ya? Supuestos del modelo ricardiano. Como les había indicado, hay supuestos. Y vamos a ver cuáles serán estos supuestos para desarrollar el modelo ricardiano. El modelo ricardiano, como cualquier modelo económico, parte de unos supuestos. Estos supuestos permiten entender de forma simplificada la idea que David Ricardo expone en su modelo. A ver, veamos cuáles son los supuestos. Los supuestos básicos que subyacen en el modelo de Ricardo, aunque él nunca los ha dado a conocer con la claridad del caso, son los siguientes. Vamos a ver. Desde un punto de vista de la producción, ya, aquí va el primer supuesto. Cada país produce dos bienes. Es un ejemplo que se está dando. Obviamente no produce dos bienes, puede producir más, ¿ya? Cada país produce dos bienes mediante el empleo de un solo factor de producción, que es totalmente homogéneo, del que hay una dotación fija de trabajo. Y aquí va el tema de estabilidad laboral también, ¿no? Entonces, en un determinado país ya tiene que tomar el tema de especialización, tema tecnológico y también el tema de trabajo. Ejemplo, estamos poniendo, si un país produce dos bienes, tiene que ser especialista en ello. Ya es como, por ejemplo, los países Estados Unidos, después Gran Bretaña, ahí está México, por ejemplo. Cada país se caracteriza en producir. Por ejemplo, si hacemos una comparación, ya ustedes van a buscar también, yo quisiera que entren a Discovery Channel, es donde hay algunos documentales. Si es que tienen cable, entren ahí y van a ver de que se aplica estos modelos. Cada país es especialista en producir algo. Volviendo al ejemplo, México antes era especialista en producir los vehículos, ¿cómo lo llamaban estos? Los petas, ¿no? O los famosos cucarachas que lo llamaban, bueno, también los de niño lo llamaba así, especialista en ello. Estados Unidos no podía producir. Estados Unidos tiene otra especialidad de producir otro tipo de vehículos, ¿no? Por ejemplo, autos versión americana que dicen, ¿no? Y por otra parte, el continente europeo que hace la producción de vehículos alemanes que son más rígidos, pero también ahí tienen que ver el costo. Costo, ¿cuánto vale un vehículo alemán con respecto a un vehículo americano y un vehículo de origen mexicano? Y por otro lado, está también la producción de los vehículos chinos, que inicialmente han sacado con ciertos defectos, pero ahí está que están implementando el tema de tecnología, es decir, subir cada vez más y ser exigentes en cuanto a su calidad, ¿ya? Y ustedes se dan de cuenta y ven también el mercado que bastante ya ha crecido el tema de la compra de vehículos chinos dentro del mercado, ¿no? Entonces eso implica de que China no se está quedando ahí. A un principio se creía que China era y se veía que era un país en vías de desarrollo, pero de esa etapa ya está empezando a competir con Estados Unidos. Por otro lado, otro de los supuestos es que la tecnología se representa mediante una función de producción de
coeficientes fijos, lo que tiene como consecuencia que las productividades marginales y medias de trabajo van a ser iguales entre sí, es decir, que tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Otro de los supuestos es que desde el punto de vista de la demanda, ¿ya?, se cumple la ley de Say. ¿Qué quiere decir? La ley de Say es todo lo que se produce es vendido, ¿ya? Si nosotros producimos 50 vehículos, ejemplo estoy poniendo, tenemos que vender los 50 vehículos y no quedarnos con ninguno. Esa es la ley de Say, ¿ya? Y no se puede gastar más de lo que se produce. Si se ha establecido, tal vez cuando se estaba empezando a producir estos vehículos, no hay que gastar más. Eso es lo que dice, ¿no? De acuerdo a la ley de Say, siempre ser óptimos en lo que se vende y no gastar más de allá. Un poco tal vez hacer un relevamiento sobre este aspecto, ¿ya? Algunas empresas, y en nuestro estado pasa eso, ya que nada tiene que ver, pero hacerles referencia, a modo de que ustedes puedan tal vez despertar los que no están conectados. Pocos están conectados con la cámara, más los otros no. Dentro de los gastos públicos, pues es fuerte dentro de nuestro estado, ¿ya? Y es un poco difícil controlar ese aspecto. Por eso les decía cuando estábamos tocando el punto de balanza comercial, nuestro gasto público es demasiadamente fuerte en lo que es los gastos administrativos, por ejemplo, el pago de sueldos y salarios, es terriblemente alto. Que no aplican este aspecto, es decir, gastar menos, ya no se puede gastar más de lo que se produce. Entonces no se aplica este aspecto, ¿no? Y por eso que hay un poco de desbalance en la balanza comercial cuando nosotros hablamos de gasto. Pero, de acuerdo a la ley, volviendo al ejemplo, no se puede gastar más. Si se tiene establecido un presupuesto de, qué sé yo, de 1 millón, pues no puedes gastar más de 1 millón. Incluso ahí va el tema de que tienes que ser un poco austero, ¿no? No gastar más de él. Y si haces con menos recursos, bienvenido, ¿no? Excelente. Pero eso no implica de que también a los trabajadores pueda aplicarse y reducir los salarios. Entonces, es muy importante tomar este aspecto. Respecto, el otro supuesto, respecto al comercio internacional, ¿qué nos dice? El mundo solo tiene 2 países. Bueno, es un ejemplo, no es un supuesto. En el ejemplo, Inglaterra y China son 2 países, ¿de acuerdo? El comercio es libre, no existen restricciones al comercio. Obvio, dentro de un país con respecto a otros países, el otro no le puede decir, ¿sabes qué? Mejor cerrar tu punto fronterizo y no dejes ingresar a nuestro país nada. No, es libre de vender. Los países que producen tienen toda la libertad, ¿no? Así lo establecen las normativas, tanto como la OMC, la OMA, que ponen ciertas reglas a objeto de restringir las ventas. Por eso que no hay restricciones, ¿ya? De vender. Nosotros como país también podemos vender de la misma manera, vender a Perú, vender a Chile, vender a Argentina, vender qué sé yo, a Paraguay, a Brasil, etcétera. No hay restricciones, pero sí hay ciertas medidas que es muy distinto a las restricciones, ¿ya? Por otro lado, no hay costos de transporte, según esta teoría, y es un supuesto, no existen costos de transporte. El trabajo es inmóvil internacionalmente. Bueno, es otro supuesto que David Ricardo asume. Otro de los supuestos es los supuestos institucionales. Existe competencia perfecta
en todos los mercados y en todos los países. No hay un desequilibrio en este aspecto, pero los supuestos de David Ricardo dicen ¿no? que existe una competencia perfecta. El valor de un bien se determina por el número de horas que incorpora el trabajador. Aquí, por ejemplo, el número de horas de trabajo en Bolivia para los varones, la ley lo establece, ¿ya? Es 48 horas. Y para las damas es 40 horas, entonces. Pero muchas veces no lo cumplen, ¿no? En las entidades financieras eso se ve. Se supone que el día sábado no deberían de trabajar las damas. Está la ley, pero el cumplimiento es un poco difícil, ¿no? Sin embargo, aquí establece de que el valor de un bien se determina por el número de horas que incorpora el trabajador. Otro de los supuestos es que los gustos están dados. La estructura y distribución de la renta está dada y es conocida. Ahora, un poquito haciendo el análisis, vamos a ver, de acuerdo a los supuestos de David Ricardo, ya, mediante un planteamiento matemático que nos va a ayudar para poder entender mucho mejor y resolver de manera práctica algunos ejercicios. Tomando en cuenta los supuestos de David Ricardo, que decía que un país, si es especialista en algo, debe especializarse en ello y, bueno, ser productor masivo tal vez en ello. Entonces, ¿qué dice? Si el país A produce un bien, ¿ya? Si el país A produce un bien a un menor costo que el país B, entonces, ¿qué dice? Conviene a este último comprarlo que producirlo, obviamente. Nosotros tenemos tal vez la característica de esta teoría, ¿no? No podemos producir, pero sí compramos. Ejemplo, los vehículos ya no podemos comprarlo no podemos producirlo, ¿sí? No podemos producir en Bolivia. De que sí yo conozco, hay empresas o tal vez son clandestinas, no sé. Inmetal, si no me equivoco, y hay otro Mopar, no sé, hay algunas empresas que hacen el ensamblado, que es muy distinto a el fabricado, ¿no? Hacen el ensamblado de vehículos y ustedes tienen en el mercado que está circulando, ¿verdad? O tenemos en el mercado que está circulando vehículos, por ejemplo, los que nos trasladan desde Sucre a Potosí, de Potosí a Sucre. Esos buses pequeños, ¿no? Son ensamblados en Bolivia, ¿ya? Y hay otros buses que viajan también a Tarija, ¿ya? Son ensamblados en nuestro país. Pero ya los otros buses interdepartamentales, como por ejemplo el de Transcopacabana, el de Bolívar, no, esos ya son importados directamente de origen brasilero, puede ser de origen mexicano tal vez, ¿no? Entonces, como ustedes podrán darse de cuenta, no existe, digamos, una empresa específica para producir este tipo de bienes, pero se estaba incursionando a ver, hace 2 años atrás o 3 años atrás, la empresa Kipus, ¿ya? Con el ensamblaje de computadoras. No sé alguna vez si ustedes lo han visto en el mercado, yo personalmente no lo he podido ver. Ya las famosas computadoras Kipus lo administraba bueno, ya falleció con el tema de COVID, señor Eugenio Rojas, ¿no? Era era diputado, senador, si no me equivoco, Eugenio Rojas. Y él estaba administrando la empresa Kipus. Pero de ahí en más no sabemos a qué ha llegado, ¿ya? Sin embargo, seguimos siendo aún así un país consumidor de todo aquello que nosotros no producimos.
Y si ustedes hacen un giro en su entorno donde están en estos momentos, del 100% de productos, ya, el 80% casi es de importación, ¿no? El resto es local, nacional. Entonces, vale decir que si un país si un país determinado produce un bien específico, pues hay que especializarse en ello. Además que si hacerle la competencia nos va a salir más caro, entonces mejor comprarlo, ¿no? Por otro lado, se dice entonces que el país A tiene una ventaja comparativa con respecto al país B, ¿ya? Entonces tiene una ventaja comparativa y esta ventaja comparativa es bien aprovechada. Consecuentemente, los aranceles tienen un efecto negativo sobre la economía. Antes de que haya los acuerdos suscritos, antes de que haya el tema de los gravámenes arancelarios bajos que se asignan dentro de un acuerdo, pues los aranceles eran un poco elevados, ¿ya? Por eso que el importar ciertas mercancías era costoso y, bueno, muchos no lo hacían. ¿Por qué? Porque el arancel era definitivamente elevado. Y eso hace referencia a esto, ¿no? Los aranceles tienen un efecto negativo sobre la economía, ya que privan al consumidor de productos baratos, ¿no? Si había una producción en el mercado local de un determinado país, con el elevado arancel, pues al consumidor que quería con precios baratos lo afectaba definitivamente. Pero ya de ahí en más se ha hecho convenios, suscripciones de tratados, ya que a través de ellos se han ido rebajando los aranceles y bueno, actualmente se aplica este aspecto y pues ya incluso hay liberación casi del 100% de aranceles, del gravamen arancelario con respecto a determinados países y solamente se tiene que pagar los impuestos. A ver, vamos a suponer, de acuerdo a la teoría de David Ricardo, de la siguiente manera. Denme un minuto, por favor. Bueno, continuemos entonces. David Ricardo propone esta ecuación ya, o esta fórmula matemática, o esta igualdad matemática de la siguiente manera. Ya, el factor de trabajo del producto X en el país A con respecto al factor de trabajo del producto Y en el país A. Es decir, aquí se refiere, cuando hablamos de un producto X, se refiere, por ejemplo, la producción de un vehículo con respecto a la producción, puede ser, qué sé yo,
A ver. De hojas de carpeta, ejemplo, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo, ¿ya? Entonces, para este país A, ¿cuál sería más beneficioso? ¿Producir las hojas de carpeta o tal vez producir los vehículos? Pero por otro lado, hay un país B, ¿no? Porque si hay un país A quien produce, tiene que haber un país B quien lo consuma. ¿De acuerdo? En eso se basa el comercio. Si yo soy un país A, tengo que producir para que pueda vender a un país B, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, esa es la teoría de David Ricardo. Por otro lado, el factor de producción del producto X en el país B vaya a ser, digamos, a ver, los televisores, un ejemplo estoy poniendo ya, los televisores que se producen en un país, con respecto al factor de trabajo del producto Y en el país B. Otro producto que puede ser con respecto a ese país puede ser las hojas de carpeta. Estamos poniendo el mismo ejemplo, ¿ya? Un poquito para correlacionar qué producto específicamente el país A puede producir y qué producto el país B puede producir. Diremos que tenemos ventaja comparativa en producir el bien X en el país A. Es decir, les ponía como ejemplo los vehículos, si producimos en el país A. Siempre y cuando tienen que darse los siguientes supuestos. El precio con respecto a el bien X, ya, con respecto al del precio del bien Y. Eso implica hablar de precios relativos de los bienes, ¿ya? Obviamente sabemos que los precios son relativos, no son absolutos. A no ser que alguien me diga, el precio nunca va a subir, qué sé yo, y se va a mantener estático, congelado, qué sé yo, de un pan, ejemplo estoy poniendo, ¿no? El pan, el costo del pan ha ido subiendo cada vez más y eso se mueve en función a el incremento de ciertos insumos para que suba el determinado bien, como por ejemplo se ha puesto el pan y otros bienes. No se pueden mantener estáticos, ¿no ve? Entonces, por eso los precios obviamente son relativos, ¿ya? Y eso va a influir un poco en lo que es la oferta y la demanda. Ustedes que han llevado, macro han llevado, ¿no? Ya, me imagino. Entonces, siempre está la demanda, tanto la oferta en función de ellos para que se pueda mantener un precio. Ya ahí está el tema de elasticidad, por ejemplo, que ustedes sí han llevado. Por otro lado, diremos que los precios relativos con respecto a la producción de ciertos bienes, el producto X tiene una ventaja comparativa frente al producto Y, ¿ya? Por lo que se determina que debemos producir el bien X y, por lo tanto, especializarnos solamente en producir el bien X, ya no el bien Y, dejarlo a un costado el bien Y. ¿En caso de qué? En caso de otro supuesto. El precio relativamente de los bienes tiene que ser igual al producto del bien X con respecto al bien Y. No tendremos ningún tipo de ventaja comparativa dado que dará igual producir un bien o el otro. En este caso, este supuesto nos dice que no es un poco lo correcto, ¿no? Pero cuando los precios relativamente son más altos que producir, ahí sí. Se dará igual producir un bien o claro que la ventaja comparativa tiene que ver mucho con la economía de un país. Ejemplo. Aquí vamos a ir al ejemplo para que se pueda entender mucho mejor, ¿ya?
Supongamos que existen dos países. Ya les había dicho, es una suposición. Obviamente que hay muchos países. Pero hay algunos países, aquí un poquito tal vez hacerles la aclaración. Hay países que netamente somos consumidores y otros países que son netamente productores. Y por eso que avanza tanto su tecnología, todo, ¿no? En torno a estas características, ¿ya? Entonces vamos a poner como ejemplo a los Estados Unidos y China, ¿ya? ¿Me dan un minuto, por favor? Bueno, entonces vamos a ir con la parte práctica para que se pueda entender, ¿ya? Y les voy a tratar de mandar otro ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Estos dos países producen ordenadores y coches, y ahí está el ejemplo de los vehículos, ¿ya? Estados Unidos ya produce ordenadores a una razón de 120 y coches a una razón de 100. Por otro lado, China produce ordenadores 80 y coches 90. Entonces, a continuación calcularemos la ventaja comparativa de Estados Unidos. En términos de ordenadores tenemos la siguiente razón. X representa a 120 y Y representa a 100. De acuerdo a esta metodología, se establece que 120 dividido entre 100 es 1,2. Por otro lado, en términos de coches, ya que ya Y se vuelve en X y X se vuelve en Y. Entonces sería 100 sobre 120 que nos da 0,82. Y acá ustedes pueden notar un poco, ¿ya? A Estados Unidos le conviene más producir coches porque es un costo bajo, económicamente bajo, que producir ordenadores. Si ustedes se fijan, el producir ordenadores nos sale un poco más elevado que el producir coches. Entonces, de aquí se puede hacer un análisis indicando de que Estados Unidos netamente sea productor de qué? De coches y ya no de ordenadores. Lo que significa que el costo de oportunidad de producir ordenadores es de 1,20. Cada ordenador producido por Estados Unidos implica que los estadounidenses renuncian a producir 1,2 coches, ¿ya? Por otro lado, vamos al ejemplo con China. En términos de ordenadores, China produce ya 80 que representa a X y 90 representa a Y. Entonces, si hacemos la diferencia, 80 sobre 90 sale 0,89, es decir, el costo de producción con respecto a los ordenadores sale económico. Pero ahora veremos cómo nos va con los coches o con los automóviles. En términos de coches, 90 pasa a la inversa ya, ¿no? Ya no es el divisor, sino se vuelve, ya no es el dividendo, sino se vuelve el divisor, que representa a X, ¿ya? 90 representa X y 80 representa Y. Haciendo esta división, pues nos sale a 1,2
125. Y si hacemos el análisis, a China no le conviene producir coches. ¿Por qué? Porque el costo es más elevado que el producir ordenadores. Tras realizar estos cálculos, observamos que Estados Unidos es más productivo produciendo coches que China, ya 0,83 con respecto a 1,25. Y China es más productiva que Estados Unidos produciendo ordenadores 1,20 con respecto a 0,89. En conclusión, China solo producirá ordenadores y Estados Unidos solo producirá coches. De esta manera, ambos países salen beneficiados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, en la práctica, ya vamos a suponer que como Estados Unidos produce vehículos, entonces los va a ofertar en el mercado chino, ¿ya? Y China, como produce ordenadores, le va a ofertar en el mercado estadounidense ordenadores. Entonces, es un ejemplo de cómo se puede aplicar el modelo ricardiano a objeto de que se vea la ventaja comparativa con respecto de un país que produce un bien con respecto a otro país que produce otro bien, ¿ya? Entonces, no sé si se ha entendido esta parte, pero vamos a tal vez un poquito mejor entender cuando hagamos la resolución de otro ejercicio. Les voy a plantear otro ejercicio similar como trabajo y ustedes lo van a resolver. Puesto que no se ha dado ningún trabajo hasta la fecha, entonces ustedes lo realizan y bueno, me lo pueden presentar la próxima clase antes de que veamos el primer parcial, ¿ya? ¿Preguntas? Ninguna. Vamos a irnos y continuando con este tema ya a los conceptos básicos de qué quiere decir productividad, factores de impacto en la productividad, etcétera, ¿ya? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de productividad? Se define como la relación entre la actividad productiva y los medios que son necesarios para conseguirlo. Ahí está el tema de insumos, mano de obra, etcétera, ¿no? Siendo estos medios del tipo tecnológico, ya humano o de infraestructura, también puede ser entendida como la producción obtenida por un sistema productivo usando determinados recursos para este fin. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos tecnología, nos referimos que el país que esté produciendo tiene que tener una buena tecnología. Por eso cada país va desarrollando, va implementando nuevas tecnologías a objeto de tener una ventaja comparativa con respecto a otro país. Por otro lado están los medios humanos o recursos humanos o de infraestructura también. Siempre una empresa busca reducir costos en el tema de trabajo manual, ¿no? Alguna vez ustedes, por ejemplo, un poquito saliéndonos de este tema, cuando uno va a buscar trabajo, dicen, ¿no? En el periódico generalmente pasa esto, se ve, dice convocatoria, se convoca a todos los profesionales jóvenes, recién egresados, con las siguientes aptitudes, dicen, ¿no? Vocación, compromiso, y hay un tema muy importante ahí que dice bajo presión. Entonces, ya una persona que tenga amplio conocimiento y además experiencia, pues no va a permitir que se lo presione, ¿no? Entonces, por eso dicen en los comunicados bajo presión. Y eso implica de que el salario no es, digamos, el adecuado. El salario es un poco mínimo, ¿no? Entonces, hablando en este aspecto, haciendo referencia, pues los salarios no son del todo buenos, son un poco
mucho tiene que ver la instalación de la planta, ¿ya? El lugar de puntos de producción, donde se va a establecer, y eso tal vez, digamos que en algunos proyectos sale mal, ¿ya? Porque algunas plantas se han diseñado y se han instalado en el lugar equivocado. Yendo un poquito a hacer referencia, tal vez nuestra planta de SIT tenemos en Chapare, ¿ya? Entonces, pero hay otras plantas, eso hacíamos en el análisis con un compañero mío, donde la planta de Bulo Bulo, que es la producción de urea, si no me equivoco, está muy distante de la producción de materia prima. ¿Y por qué medios se los va a llevar? Estábamos preguntándonos, bueno, pues las razones, algunos proyectos se instalan por política, ¿no? Porque quieren satisfacer a cierto sector. Entonces, yo creo que al instalar ciertos proyectos se tienen que tomar varios aspectos, como en el caso de infraestructura, ¿ya? Entonces, algunos proyectos se hacen así por así, nomás tienen que ver todos estos aspectos. Entonces, volviendo, ya también puede ser entendida como la producción obtenida por un sistema productivo usando determinados recursos para este bien. Y obviamente estos recursos nos van a ayudar para que la productividad salga a flote y tenga esa ventaja comparativa frente a otros productos que producen los países vecinos. Por un lado está ya aspectos que se tiene que tomar, como son los factores de impacto en la productividad. ¿Cuáles serán los factores de impacto en la productividad? Pues básicamente serían los siguientes. Factores externos. ¿Cuáles serán esos factores? Hace referencia a todos aquellos aspectos que no dependen de la empresa, es decir, que están fuera de su control. Entre estos factores destacan las legislaciones gubernamentales o las diferentes normativas, la competencia o demanda potencial. En este aspecto, jóvenes, ya decir que cada país emite una normativa y de acuerdo a esta normativa, pues la empresa que esté entrando dentro de este aspecto, tomando las características y supuestos que David Ricardo propone, tiene que acomodarse a ciertas normas legislativas ya dentro de ese país y posiblemente pueda afectar, como en el caso, bueno, no sé si será contraproducente o no será contraproducente. Este año, por ejemplo, ha habido el tema del incremento salarial, que es el 5% sobre el salario mínimo, no sobre el salario básico. Y algunas empresas decían que no pueden hacer ese incremento en vista de que el año 2020 y parte del 2019, por los conflictos sociales que hemos vivido nosotros, afectarían en la empresa, ¿no? Por ejemplo, el año pasado no ha habido productividad. Casi el 90 o el 80% de empresas han tenido que entrar en recesión. Y eso ha implicado de que, pues, como no ha habido producción, pues el incremento salarial iba a afectar. Pero también, por otro lado, hay que ver los derechos que tienen los trabajadores de poder percibir ya un salario de acorde al incremento de los productos de la canasta familiar. Entonces, todos esos aspectos se tienen que analizar. Por otro lado, pueden salir ciertas legislaciones, ya no en el tema de recursos humanos, sino tal vez en el tema de medio ambiente, por ejemplo. Ya algunas empresas no tienen ciertas políticas de control de desechos hacia el ambiente. Entonces, básicamente existen regulaciones que no
puedan expulsar desechos al medio ambiente que dañen. Entonces, eso puede ser también una legislación que afecte a la institución. Pero obviamente, dentro de las políticas establecidas en todos los países, existen esas legislaciones que si uno quiere instalar una empresa, una planta y ser, qué sé yo, incursionar en la parte de la producción, pues tiene que tomar estos aspectos para objeto de prevenir y cosa de que cuando ya esté en etapa de producción no le llegue las sanciones correspondientes. Por otro lado está la competencia o demanda potencial, ¿ya? Si existe empresas que también realizan esta producción del mismo bien en el determinado país, ¿ya? Nos va a hacer definitivamente la competencia, ¿ya? Ejemplo de ello nomás tenemos, ¿no? Un poquito haciendo referencia dentro de nuestro mercado local, ¿ya? Con esto de la pandemia, ustedes saben de que Sandrita recién está levantando, buen día, el frío está terrible, así que hay que abrigarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de la competencia, volvemos al ejemplo, ya con esto de la pandemia, pues muchas tiendas de barrio han crecido, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden ver de que salen de su casa, tal vez alguno de ustedes tenía su tienda, y como no había otra generación de recursos, entonces el vecino suyo ha abierto una tienda, el vecino a la izquierda también, al frente, o sea, se ha multiplicado bastante el negocio, ¿no? Entonces, y esto también hace referencia a la competencia. Si ustedes tal vez tenían la tienda o cuando iban a comprar tal vez un refresco o una galleta lo compraban en 5, el vecino o la otra tienda lo va a vender en 4.50. Hay 50 centavos de diferencia. Entonces, eso implica de que al hacer la competencia, pues ya les está quitando, qué sé yo, la venta, ¿no? Por otro lado está la demanda potencial, que es un aspecto también que hay que tomar muy en cuenta. Si nosotros producimos cierto bien, ¿ya? En un principio tal vez nos puedan pedir cierta cantidad. Sin embargo, con lo que vaya avanzando el tiempo, pues esta demanda pueda incrementar y nuestra capacidad de producción no sea la necesaria para poder cubrir esta demanda. Es lo que ha pasado con algunos productos que vuelvo a recalcarles, como Enatex, por ejemplo, ¿ya? Su capacidad de producción era, qué sé yo, 50.000 prendas de vestir, ejemplo, estoy poniendo, o tal vez menos, puede ser 500, vamos a ponerle 500. 500 prendas de vestir, ya sea poleras, ropa interior, está los famosos tops, después algunos deportivos, ¿ya? Que esos los tenía que exportar hasta Venezuela, pero que no ha podido cumplir con esta demanda potencial, entonces lamentablemente se ha tenido que cortar lo que es el contrato, ¿no? Entonces, algunos países son muy estrictos en ello, ya especialmente los americanos, que si no le cumples en el determinado tiempo, pues lamentablemente te concluye el contrato y bueno, tú te quedas con todo ese stock. Y eso es lo que ha pasado con Enatex, ¿ya? Y además que el costo de producción estaba por encima dentro de nuestro producto interno. Es decir, cumplía lo que básicamente David Ricardo propone, ¿no? Es decir, nos daba para exportar, pero con no haber cumplido con la demanda, ¿ya? Lamentablemente la empresa Natex no sé si seguirá todavía en etapa de producción, ya no existe, ¿ya? O al menos que yo conozca ya no hay, ¿no? Entonces, con algunas empresas pasa esta situación, jóvenes,
que cuando no se cumple con la demanda potencial que exige el mercado internacional, lamentablemente se cortan las relaciones y bueno, pues nuevamente hay que volver a producir, ¿no? Y son dos aspectos muy fundamentales en el tema de producción, la competencia y la demanda. Ahora, muy distinto hablar de la competencia desleal, que, bueno, básicamente no va dentro de este tema, pero siempre hay que hacer referencia, ¿ya? Por otro lado, decíamos los factores externos y por otro lado están los factores internos, ¿ya? Son todos aquellos factores que si dependen de la empresa, ¿ya? Comprende aspectos en los que la compañía tiene influencia, como los procesos de fabricación, la calidad del producto o servicio, los circuitos de producción y su organización, cuestiones administrativas, gestión de recursos humanos, entre otros. Este aspecto ha conllevado ya el tema de calidad, sobre todo cuando se habla el tema de exportaciones. Y ahí siempre se escucha ya que las empresas tengan la certificación ISO, ya la certificación ISO, para establecer el tema de calidad. No solamente en el tema de producción, sino también hablamos en el tema de servicios. Ya alguna vez van a escuchar, o si alguien de ustedes ya está trabajando en una empresa, ya dicen, ¿no? Tiene calidad ISO, tiene certificación ISO, dicen, ¿no? Entonces, eso implica hablar de calidad, sistemas de gestión que básicamente la empresa lo realiza. Entonces, cuando hablamos de calidad, son muy exigentes los países donde queremos exportar, ¿ya? Son aspectos internos, que para ello obviamente hay que hacer una inversión, ¿ya? Por ejemplo, si uno quiere exportar, tiene que ver desde lo que nosotros hablamos, desde el proceso de producción o fabricación, el tema de servicio, cómo es el trato, ¿ya? Hacia el cliente. Por otro lado, el circuito de producción, el tema también de personal. No se olviden que cuando se hace, bueno, no es que no se olviden, sino hacerles la aclaración que cuando hablamos de calidad, el personal tiene que estar capacitado, ¿ya? Y si no se hace una capacitación efectiva, pues el personal no va a tener el conocimiento determinado y, bueno, pues lamentablemente no se va a poder cumplir con este aspecto de la calidad. Además, hay cuestiones administrativas como son la gestión de los recursos humanos. Y cuando hablamos de gestión de recursos humanos nos referimos a el talento humano, ¿no? Mucho ya ha sido cambiado el tema de recursos humanos y ahora se habla mucho el talento humano. ¿Qué es el talento humano, obviamente, ¿no? Que no es parte de nuestro tema, pero bueno, pues hacer referencia sobre ello, ¿ya? Entonces, son aspectos que ayudan de que si mejoran dentro de una institución, dentro de una empresa, entonces, que efectivamente va a ayudar para que el proceso productivo sea positivo y entre dentro de los supuestos de David Ricardo. Pero si no hay estos aspectos, puede ser que no haya esa ventaja comparativa. Otro de los factores es la gestión del talento, como les decía. Además de los factores externos e internos, la misma se ve afectada o beneficiada directamente por los trabajadores. Ahí está lo que les hablaba del talento humano. El activo más importante de compañía en su capital humano, y ya que si este no está satisfecho ni motivado, se evidencia un impacto directo en la productividad de la organización. Entonces, es muy importante esto de hablar de la gestión del talento humano, ¿ya? Anteriormente, perdón.
Entonces, como ustedes podrán darse de cuenta, ya esto un poquito haciendo hincapié y referencia a lo que yo decía que Fallo lo había implementado, el tema de la administración, de la división, y otro autor, no recuerdo muy bien el nombre, hace la especialización. Y eso de especialización ya hablamos cuando nos referimos también al talento humano. Es decir, se le contrata al trabajador, pero tiene que haber también el tema de capacitación y el indicado. Si no se capacita al trabajador, el trabajador puede hacer lo que a él le parezca, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de capacitación y también inducción. Si un trabajador ingresa, pues lo mínimo que se le tiene que dar es el manual de funciones para que en función al manual de funciones desarrolle sus actividades. Y además aquí hay un tema, ¿no? Que tiene que estar satisfecho y motivado, ¿ya? Eh, si no hay esa motivación, básicamente lo hacen solo por cumplir los trabajadores y no hay una motivación. Tiene que haber. Algunas empresas, ya, hablando del tema de calidad, hacen ese implante, buscan sistemas para que a los trabajadores se les capacite, a los trabajadores se les motive. Ya van a ver una gran diferencia con respecto de una empresa a otra empresa, algún momento que ya ustedes estén desarrollando dentro del campo laboral. Siempre van motivando, ya. Incluso el gerente baja hasta conectarse con los trabajadores, ya, y preguntar qué es lo que le motiva para que se pueda seguir eh, incrementando el tema de productividad. Pero hay otras empresas que no lo hacen, ¿no? Y bueno, básicamente entran en déficit, ¿no? Y declive, ¿no? Y obviamente la producción baja, ¿ya? Entonces, muy importante el tema de la gestión del talento humano, ¿de acuerdo? Ahora hay otro aspecto que se tiene que tomar, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Algunas veces, y eso les decía hace un minuto atrás, de que el gerente mucho tiene que ver, la parte administrativa mucho tiene que ver en las decisiones que se vaya a tomar. Si tenemos este costo de oportunidad, ¿ya? Tal vez alternativo con respecto al bien que se está produciendo, entonces buscar la decisión efectiva de cuál es el que nos puede dar mayores beneficios. Volviendo al ejemplo de David Ricardo, del supuesto, si es más económico producir, por ejemplo, vehículos y no es más rentable producir ordenadores, entonces ahí la parte directiva tiene mucho que decidir. Si no es lo adecuado producir ordenadores en Estados Unidos, entonces, ¿para qué voy a producir ordenadores? A no ser que cambie la figura, ¿no? Entonces, no es lo adecuado producir ordenadores. Siempre hay que dedicarse a lo que nos puede hacer mayor beneficio. Entonces, aquí se aplica esta teoría del costo de oportunidades, no hacer una mala decisión. Son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un costo por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa. Cuando se tiene unos recursos limitados, generalmente dinero y tiempo. Sí, el tema de capital y el recursos humanos, ¿no? Muchas veces dicen, ahorraremos y por tal motivo vamos a tener que tal vez retirar algún personal. Puede ser este aspecto. ¿Por qué? Porque tal vez se puede instalar e implementar el tema tecnológico, ¿ya? Yo a algún alcalde he escuchado decir el tema de
¿cómo era este tema? A ver, reingeniería. Ya, y en algunas empresas se hace también esto del tema de reingeniería. Es decir, si se ve un sistema muy obsoleto, entonces hay que hacer una reingeniería. Dice, pero ya un poco se está quedando atrás, ya hay otros términos que se utilizan y otras características para que una empresa pueda crecer. Ahí está el tema de control interno, el tema de monitoreo, evaluación dentro de una institución, dentro de una empresa. Entonces, eso definitivamente va a ayudar para que se pueda encontrar las falencias si es que hay algún problema. Obviamente eso es interno, ¿no? Y obviamente que eso implica el tema de ahorro de tiempo y también el tema de economización de recursos, ¿ya? Pero si no hay ese control, básicamente el tiempo puede ser mayor, el tiempo de productividad puede ser también gasto más de recursos. Y por eso siempre se anda hablando ya que los gastos administrativos no sean mayores a los gastos operativos en términos contables y de producción. El término costo de oportunidad también es denominado como el valor de la mejor opción no seleccionada y hacer referencia, volver a este punto tal vez, y al supuesto de David Ricardo. Si yo sé que el bien X, el bien Y no es lo adecuado, entonces no puedo tomar la decisión de que se produzca el bien Y. Siempre tengo que tomar la decisión de que se produzca el bien X, a objeto de que aumente primero nuestra productividad y también podamos cumplir con la demanda. Por otro lado está la frontera de posibilidades de producción. Es una representación gráfica de las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía en un periodo determinado, haciendo uso de todos los recursos que tiene disponibles. Algunas empresas ya tienen cierta capacidad de producción, pero ya cuando la demanda va aumentando, entonces se tiene que ampliar esa capacidad de producción. Tal vez hacer referencia a nuestros ejemplos que habíamos dado, si es que nuestra capacidad de producción era 50 coches por día, pero la demanda exige que sean 100 coches por día, entonces se tiene que hacer una inversión, ¿ya? Y se tiene que ver la capacidad de producción, tal vez ampliarlo dentro de las instalaciones. Entonces, es muy importante esta posibilidad de producción y no desaprovechar. En una economía que cuenta con miles de productos, las alternativas para producir uno u otro bien y qué cantidad de cada uno son muy grandes. Entonces hay que aprovechar eso, ¿no? Cuando se escoge una alternativa significativa, que se está renunciando a otras posibilidades. Siempre se tiene que ver esto, ¿no? Dentro del mercado y el contexto internacional. Ventaja absoluta y ventaja comparativa. Mucho hemos hablado de ventaja comparativa, pero veamos qué implica hablar de ventaja comparativa. Sin embargo, lo otro es la ventaja absoluta. Es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien, teniendo que usar menos factores de producción que otros. Algunos se basan bajo esta teoría de la ventaja absoluta, ¿no? Dicen, no, yo puedo producir, alguna vez yo lo he escuchado. Por favor, un minutito, unos segundos. Entonces, decíamos que algunas empresas se basan bajo esta teoría de la ventaja absoluta. Dicen, mi capacidad es de producir 50, pero ustedes le dicen, ya, no, yo quisiera que me lo haga 100.
Entonces, lamentablemente dice, no, yo no lo voy a poder hacer, así que si quiere, búsquese nomás otros. Entonces, no son, digamos, muy tal vez amplios en poder abrirse el mercado, tal vez producir más, ¿no? Son cerrados en ello, ¿ya? Dentro de nuestro mercado nacional existe esas características de ventaja absoluta y no poder ampliar sus instalaciones. Por otro lado está la ventaja comparativa, ya según la teoría y supuestos de David Ricardo, es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro. Entonces, la ventaja comparativa consiste en eso, ¿no? Utilizar relativamente menos recursos y no escatimarse, ¿no? Es decir, si hay que ampliar el tema de las instalaciones, si hay que ampliar el tema de tal vez requerir más recursos, pues hay que hacerlo, hay que hacerle una ampliación a la capacidad productiva, en vista de que hay que aprovechar la demanda también que existe por ciertas épocas del año, como por ejemplo Navidad llega y bueno, la demanda es tremenda, ¿no? Y bueno, pues hay que hacer una ampliación operacional momentánea, que posteriormente pueda continuar o no pueda continuar.